La ventisca rugía sepultando la naturaleza salvaje de Oregón en un mundo blanco en medio de la furia de la naturaleza. Un veterano destrozado seguía las huellas de un perro extraño. El pastor alemán no deambulaba, sino que se movía con un propósito decidido, llevándolo a la base de un precipicio de granito, un callejón sin salida. Pero entonces el perro hizo lo imposible. Usó su pata para presionar con decisión una roca que no parecía diferente del resto. Se escuchó un suave clic, y luego un zumbido bajo comenzó a emanar desde lo profundo de la montaña. Una delgada línea de luz apareció en la superficie de la roca antes de que una enorme puerta de acero comenzara a deslizarse para abrirse, revelando un búnker de alta tecnología. Por favor, apóyenos suscribiéndose al El viento era un ser vivo, un depredador que arañaba las esquinas de la pequeña cabaña con un sonido desesperado y hambriento. Cada ráfaga sacudía el único cristal de la ventana, y la vibración producía un zumbido grave que se filtraba en los huesos de Jake. Fuera, el mundo había desaparecido, consumido por un remolino de blanco. La primera gran ventisca del invierno de Oregón había descendido sobre las cascadas con la furia de un juicio, enterrando el bosque, las montañas y el recuerdo del sol bajo un manto espeso y sofocante. En el interior, el frío era igual de implacable, un frío húmedo y progresivo que las débiles llamas de la chimenea de piedra no podían vencer. Se aferraba a las paredes de madera toscamente tallada y se acumulaba en las sombras, un recordatorio de la decadencia que se apoderaba tanto del exterior como del interior. Esta cabaña no era un hogar, era una trinchera, un lugar donde esconderse de un mundo que ya no tenía sentido, un mundo en el que él ya no tenía cabida. Durante 7 años desde su licenciamiento, este había sido todo su mundo. 7 años viendo pasar las estaciones a través de aquella ventana mugrienta, 7 años de silencio solo roto por el rugido del viento y los fantasmas de la memoria. Jacob Thorne, conocido por todos como Jake, estaba sentado en una pequeña mesa llena de marcas en el centro de la habitación. A sus 40 años, el hombre que se suponía que debía ser se había desvanecido, dejando atrás a este extraño demacrado y de rasgos duros. Era alto y delgado, y la poderosa musculatura de su antigua vida como soldado del ejército se había adelgazado por el abandono, pero la fuerza seguía ahí, enroscada y latente bajo la superficie. Su cabello castaño, cortado corto por costumbre, estaba salpicado de canas en las sienes, en marcado contraste con la barba oscura y rebelde que ensombrecía una mandíbula permanentemente de tensión. Su rostro era un mapa de las penurias vividas, pero sus ojos, de un azul profundo y cansado, guardaban el fantasma de una bondad que hacía tiempo que se había retirado. Llevaba una camisa de franela roja y negra descolorida sobre una camiseta térmica gris, de tela fina y deshilachada en los puños. Su mirada se fijó en un solo papel sobre la mesa, cuyo blanco inmaculado contrastaba con la penumbra de la habitación. Era una carta oficial, fría e impersonal, un aviso de ejecución hipotecaria. Había leído las palabras docenas de veces, pero aún le resultaban extrañas, un idioma de una vida de la que ya no formaba parte. Notificación de incumplimiento, falta de pago, desahucio inmediato. Las frases eran cuchillas clínicas y estériles que cortaban el último hilo de su conexión con el mundo civilizado. Esta frágil cabaña, este último bastión contra la naturaleza salvaje y su propia mente, ya no le pertenecía. Era el último y patético fracaso de una larga cadena ininterrumpida de ellos. No había logrado readaptarse. No había logrado mantener un trabajo. No había logrado mantener las pesadillas a raya y ahora ni siquiera había conseguido mantener un techo sobre su cabeza. Una risa amarga y silenciosa se le atragantó en la garganta. Pensó en Leo. Siempre pensaba en Leo en momentos como estos, cuando el silencio se hacía demasiado fuerte. Casi podía oír su voz, esa risa fácil que podía romper la tensión más densa. Vamos, Jake, diría Leah con una sonrisa que se extendía por su rostro. Te preocupas demasiado. Siempre encontramos una manera. Pero Leo no estaba allí. Leo había encontrado su camino hacia una tumba polvorienta en las montañas de Afganistán en 2018.
en una misión que había salido tan mal tan rápido, y Jake, el escudo, el protector, no había podido evitarlo. Había traído su cuerpo a casa, pero había dejado su alma atrás, en ese valle abrasado por el sol, junto a su hermano de armas. Esta notificación de ejecución hipotecaria no era solo por una casa. Era el veredicto final sobre su vida desde la muerte de Leo, culpable de fracaso, condenado al olvido. A kilómetros de distancia, en la pequeña y ordenada ciudad de Pine Ridge, enclavada al pie de las montañas, la ventisca era igual de feroz, pero el mundo se sentía diferente aquí. Había luces cálidas en las ventanas y la promesa de comunidad en una pequeña casa meticulosamente cuidada en las afueras de la ciudad. Un anciano observaba la tormenta. Samuel Croft tenía más de 70 años. Era un hombre fibroso y duro, con un rostro tan curtido como el cuero viejo y ojos que revelaban la tranquila y vigilante paciencia de un hombre que había visto más de lo que le correspondía de un veterano de una guerra diferente y más sangrienta. Reconocía la irrevocabilidad de una tormenta como esta. Miró desde la ventana al calendario de la pared. La fecha estaba marcada con un círculo rojo. Luego sacó un diario gastado encuadernado en cuero de un cajón y pasó a la última entrada, escrita con una letra familiar y segura. Las instrucciones eran claras, memorizadas hacía años, pero revisadas por costumbre. Si oyes que el banco va a embargar la propiedad, o si llega una tormenta que podría aislarlo para siempre, es hora esperar. Samuel suspiró, y su aliento formó una nube de vapor en el aire frío de la habitación. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió. Tumbado sobre una gruesa alfombra, un magnífico perro levantó la cabeza. Era un pastor alemán de 10 años con un espeso pelaje gris plateado y blanco que denotaba un linaje noble. Su cuerpo era el de un atleta experimentado, poderoso y lleno de cicatrices. Sus movimientos eran deliberados y seguros, pero eran sus ojos los que te cautivaban, de un tono ámbar sorprendentemente inteligente, y miraban a Samuel no con el simple afecto de una mascota, sino con la mirada tranquila y comprensiva de un compañero. Este era Kaiser. Bueno, viejo amigo, dijo Samuel en voz baja, con la voz ronca por la edad. Ha llegado el momento. Sabes a dónde ir. Sabes a quién buscar. Kaiser se puso en pie con un gemido silencioso que resonaba en su pecho, un sonido de comprensión, no de protesta. Empujó con la cabeza la mano del anciano Samuel, le rascó la oreja con firmeza por última vez. Vete ya. Leo cuenta contigo. Con una última mirada, Kaiser se dio la vuelta y salió a la furiosa ventisca. No dudó, no miró atrás, bajó la cabeza contra el viento, sus patas encontraron apoyo en la nieve que se hacía cada vez más profunda y comenzó su viaje. Un fantasma gris y blanco que se movía con determinación hacia el corazón de la tormenta. Una hora más tarde, Jake seguía en la mesa. La carta ahora era una bola arrugada en su puño. El fuego se había reducido a brasas y la cabaña estaba casi completamente a oscuras. El viento aullaba y en su rugido podía oír los ecos de los disparos, de las órdenes gritadas, del grito final y agudo de Leo. Cerró los ojos. Sería tan fácil salir por esa puerta hacia la blancura, tumbarse y dejar que el frío se lo llevara. Un final para el fracaso, un final para el recuerdo. Entonces lo oyó, un débil rasguño en la puerta. Lo descartó como una rama o una broma del viento, pero volvió a oírse, esta vez más insistente, seguido de un gemido bajo y dolorido que casi se tragó el vendaval. Todos los instintos, enterrados durante mucho tiempo, bajo capas de dolor y apatía, le gritaban que había algo vivo ahí fuera, algo en apuros. Con un gemido, se puso en pie, con las articulaciones doloridas por el frío. Desenganchó la pesada puerta y la empujó hacia adentro contra la fuerza del viento. Una ráfaga de nieve y aire helado llenó la habitación, y allí, medio desplomado en el umbral, estaba el pastor alemán, cubierto de hielo y nieve, temblando violentamente, con una de sus patas colgando flácida del suelo. Pero incluso en su agotamiento, sus ojos ámbar encontraron los de él y mantuvieron una mirada impresionante e inquebrantable. El entrenamiento de Jake tomó el control.
Se agachó sin pensarlo 2 veces. Sus manos encontraron apoyo en el grueso pelaje del perro y arrastró al pesado animal al interior, cerrando de golpe la puerta contra la tormenta. El perro Kaiser se derrumbó en el suelo, respirando entre jadeos entrecortados. Jake se arrodilló a su lado, sus manos comprobando con pericia si tenía heridas. Fue entonces cuando lo vio. El collar no era un collar de cuero o nylon comprado en una tienda, sino que estaba hecho de cuerda paracord de color verde oliva, tejida en un grueso y complejo nudo de cobre real. Se le cortó la respiración. Era la firma de su unidad, algo que todos hacían durante el tiempo libre en los despliegues. Un pequeño pedazo de identidad compartida que había visto en 7 años. Sus dedos trazaron el patrón familiar y entonces miró. Miró de verdad al perro. No era solo un perro callejero que se había perdido. El agotamiento estaba ahí, pero debajo había una profunda fuente de fuerza y una inteligencia inquietante. El perro le devolvió la mirada y en ese momento el mundo se detuvo. El viento, el frío, la notificación de ejecución hipotecaria, todo se desvaneció. No era una coincidencia, no era un acto aleatorio de la naturaleza, era un mensaje del pasado. Era el manifestado en forma de pelaje y lealtad, sentado en el suelo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Jacob Thorne sintió algo más que desesperación. Sintió un propósito. El silencio en la cabaña era algo extraño y nuevo. Durante 7 años el silencio había sido un vacío doloroso y hueco, pero ahora era una presencia cargada, densa, llena de preguntas sin respuesta y del peso de un fantasma. La tormenta seguía rugiendo fuera, una sinfonía amortiguada de viento chirriante y hielo traqueteante. Pero dentro, el mundo se había reducido al el espacio entre un hombre destrozado y un perro enviado desde el pasado. Jake se arrodilló en el suelo, con los dedos aún descansando sobre el tejido áspero y familiar del collar de paracord. Kaiser, el pastor alemán, yacía en el suelo, con la respiración cada vez más tranquila, a medida que el calor de la cabaña comenzaba a ahuyentar el frío profundo de sus huesos. Había lamido un cuenco de agua que Jake le había ofrecido, un acto puramente práctico, y luego había fijado sus ojos ámbar en Jake, sin apartarlos nunca de... No eran suplicantes ni temerosos, sino vigilantes, pacientes y llenos de una inteligencia profundamente inquietante. Esto era imposible. Los perros no llevaban mensajes. Los muertos no enviaban emisarios. Toda la parte racional de la mente de Jake, la parte que había sobrevivido al caos de la guerra y a la lenta decadencia del dolor, gritaba que se trataba de una coincidencia. Un perro callejero, un nudo familiar de una vida pasada, una mente desesperada que conectaba puntos que existían. Era más fácil creer en la locura que en los milagros, pero sus instintos, los que había agudizado en las montañas de Afganistán, le decían otra cosa. Reconocían el comportamiento tranquilo de un animal entrenado para soportar un estrés extremo. Veían el propósito en esos ojos firmes y sentían el peso imposible de la última voluntad de Leo. Leo, el planificador, el estratega que siempre tenía 3 planes de respaldo para cada situación. ¿Era esta su última y más imposible contingencia? La batalla se libró dentro de Jake durante largos minutos. Quedarse era aceptar el final, dejar que la notificación de ejecución hipotecaria fuera la última palabra en su historia, dejar que la nieve se acumulara hasta que la puerta ya no se pudiera abrir, dejar que las brasas de la chimenea se apagaran tal como lo habían hecho en su alma. Era el camino fácil, el que había estado recorriendo durante 7 años, seguir a este perro, volver a un mundo de misiones y objetivos, un mundo de dolor y propósito que había luchado tanto por olvidar. Era un acto de fe, y la fe era una moneda que se le había agotado hacía mucho tiempo. Como si sintiera el punto de inflexión, Kaiser se movió con un gemido sordo. Se impulsó primero con las patas delanteras y luego se levantó hasta alcanzar su imponente altura, sacudió su espeso pelaje y salpicó el suelo con nieve derretida. Aún estaba cansado, sus movimientos rígidos por el frío,
pero el agotamiento era secundario a la misión. Caminó con paso firme hacia la puerta, la misma en la que se había derrumbado unos minutos antes. No arañó ni gimió, simplemente se detuvo ante ella. Miró por encima del hombro a Jake y esperó. La llamada era clara, tácita, absoluta. En ese momento, el soldado que había en Jake despertó. No tomó una decisión consciente, su cuerpo se movió por sí solo, como una máquina bien engrasada que se había dejado oxidar, pero que aún no había dejado de funcionar. Se puso de pie, con sus articulaciones protestando, y se dirigió a la esquina donde yacía su viejo equipo. Se puso una pesada parca aislante, con la tela desgastada y manchada, pero aún funcional. Se calzó unas gruesas botas impermeables y encontró su mochila, comprobando su contenido con una eficiencia nacida de la memoria muscular. Un cuchillo, un encendedor, un pequeño botiquín de primeros auxilios, un cantimplora de agua. Era el fantasma de la vida que una vez vivió y se posó sobre sus hombros como un peso familiar. Cogió la arrugada notificación de ejecución hipotecaria de la mesa y la arrojó a las brasas moribundas del fuego. El papel se curvó, se ennegreció y se convirtió en cenizas. Un veredicto final revocado. Jake abrió la puerta y la tormenta les recibió con un golpe físico. Kaiser salió a la blanca vorágine sin dudarlo. Jake se ajustó la capucha, se inclinó hacia el viento y siguió al mundo exterior. La cabaña era un caos puro. La nieve era un ataque horizontal cegador y el viento mordía cualquier piel expuesta con dientes de hielo. La visibilidad era inferior a 3 metros para cualquier persona o animal normal. Viajar sería imposible, un acto suicida, pero Kaiser no era un animal normal. No saltaba por la nieve, sino que se movía con un paso calculado que conservaba la energía. Alejó a Jake del tenue contorno del camino hacia la cabaña y se adentró en el espeso bosque, utilizando los enormes troncos de antiguos abetos y cedros como protección contra el viento. Jake, un experto rastreador y superviviente, reconoció inmediatamente la inteligencia que había detrás de su ruta. El perro no estaba tomando el camino de menor resistencia, sino el camino de menor observación. Se mantuvo en terreno bajo, siguiendo los contornos del terreno de manera que les protegiera de la vista desde cualquier elevación más alta. Bordeó prados abiertos, optando por atravesar matorrales densos y difíciles en lugar de exponerlos ni siquiera por un momento. Guió a Jake a través de un arroyo helado en su punto más estrecho y protegido. Cada giro, cada elección, cada grito de planificación táctica. Era una ruta de infiltración militar, no un sendero de ciervos. Mientras caminaban, las horas se difuminaban en la monotonía del blanco. Algo dentro de Jake comenzó a cambiar. La espesa y sofocante niebla de su depresión, el constante y sordo dolor de su pena, comenzó a retroceder. Fue sustituido por una fría y aguda concentración. Sus sentidos, dormidos durante mucho tiempo, cobraron vida. Notó la dirección del viento, la profundidad de la nieve, la estabilidad del suelo bajo sus pies, su cuerpo, que durante años había sentido como un peso de plomo, respondía con una eficiencia sombría y familiar. Ya no era un hombre esperando la muerte, era un operador en una misión. No conocía el objetivo, pero confiaba en su guía. Observaba a Kaiser con asombro. El perro se movía con una certeza inquebrantable, deteniéndose de vez en cuando para mirar atrás y asegurarse de que Jake seguía con él. Sus ojos ámbar brillaban intensamente contra la nieve. Era una brújula, un guía, un comandante silencioso que lideraba un equipo de 2 hombres a través del territorio enemigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Kaiser redujo la velocidad. Habían llegado a la base de un enorme acantilado de granito, una pared de piedra escarpada que se elevaba entre la nieve arremolinada y desaparecía de la vista. Era un callejón sin salida, un lugar donde el bosque simplemente se detenía. Una pequeña alcoba en su base ofrecía un respiro del viento implacable y Kaiser condujo a Jake hacia ella. Jake se apoyó contra la fría piedra, su aliento empañando el aire, sus músculos gritando en protesta. «Está bien, Leo», susurró al viento. «¿Y ahora qué?». Kaiser no descansó,
Caminó a lo largo de la base del acantilado olfateando intensamente y se detuvo en una sección que parecía idéntica al resto, una cara de roca plana y sin características especiales. Olfateó un punto concreto cerca del suelo y luego miró a Jake. Gimió una vez, un sonido agudo y decidido, y luego levantó la pata derecha y la presionó con firmeza contra una roca específica. La roca no era diferente de las demás, pero bajo la presión de la pata de Kaiser, se hundió ligeramente con un suave clic. Durante un momento no pasó nada, pero luego un zumbido grave vibró a través de las suelas de las botas de Jake. Un profundo zumbido mecánico que sonaba extraño en el corazón de la naturaleza salvaje. Una delgada y perfecta línea de luz apareció en la superficie de la roca, trazando el contorno de un gran rectángulo con un silbido hidráulico casi inaudible. La enorme sección de granito comenzó a retraerse hacia adentro, revelando no una cueva, sino una gruesa puerta de acero reforzado digna de la bóveda de un banco. La puerta se abrió de par en par, derramando una luz amarilla limpia y cálida en la furiosa ventisca, y reveló un pasillo moderno y estéril, en marcado contraste con la naturaleza salvaje y caótica del exterior. Jake se quedó mirando, con la mente negándose a procesar lo que veían sus ojos. La tormenta rugía a sus espaldas. Un mundo de caos y muerte ante él era una puerta de entrada a un secreto imposible, y de pie en el umbral, mirando atrás como diciendo, ¿vienes?, estaba el perro de Leo. La pesada puerta de acero se cerró detrás de ellos con un suave y definitivo silbido, el sonido de una bóveda que se sella. El rugido de la ventisca se interrumpió al instante, sustituido por un profundo silencio zumbante. El aire del interior era fresco y seco, y olía ligeramente a ozono y aire filtrado, un aroma tan limpio que resultaba extraño después del aire crudo y salvaje de las montañas. Jake se quedó parpadeando bajo la cálida y constante luz del pasillo, con la mente luchando por salvar la distancia entre el mundo primitivo y furioso que acababa y el entorno estéril y futurista al que había entrado. Kaiser, el pastor alemán, sacudió los últimos restos de nieve de su pelaje, miró a Jake, ladró suavemente y trotó con confianza por el pasillo, sin que sus patas hicieran ruido alguno sobre el suelo metálico y liso. Tras un momento de vacilación atónita, Jake siguió el pasillo, que se abría a una gran sala circular que servía como corazón de las instalaciones. Era un espacio construido para la funcionalidad, no para la comodidad. Una sencilla litera de estilo militar estaba empotrada en una de las paredes, con su manta gris doblada con perfecta precisión. Una pequeña y eficiente cocina con superficies de acero inoxidable ocupaba otra esquina, pero el elemento dominante de la sala era la estación de trabajo. Era una instalación impresionante. Un semicírculo de monitores, teclados y lo que parecían equipos de comunicaciones de grado militar, todo ello centrado alrededor de una gran pantalla principal. Un único rack de servidores zumbaba silenciosamente cerca, con sus luces verdes y ámbar parpadeantes, como único indicio del inmenso poder que albergaba. Este era el mundo de Leo, el mundo de los datos, la estrategia y los secretos. Kaiser condujo a Jake directamente a la silla ergonómica situada frente a la consola y luego se tumbó a sus pies. Una vez cumplida su función de guía, apoyó la cabeza sobre las patas y fijó sus ojos ámbar en Jake, esperando. Jake respiró hondo y se hundió en la silla. Le resultaba extraño sentarse en un escritorio después de 7 años evitando todo lo que se pareciera a una vida estructurada. Tocó una tecla y el monitor principal cobró vida. No mostró un escritorio de bienvenida, sino una cascada de mensajes de error. Directorio no encontrado, tabla de archivos maestra dañada, fallo crítico del sistema. Una ola de desesperación invadió a Jake. Había seguido a este fantasma de perro a través de una tormenta de nieve solo para encontrarse con un callejón sin salida, un ordenador roto. Pero entonces vio un cursor parpadeante en la esquina superior izquierda de la pantalla. Un símbolo del sistema. Era una puerta trasera, una forma de entrar para alguien que supiera lo que hacía.
Parte de su entrenamiento como Ranger había incluido inteligencia de señales y recuperación básica de datos de campo. Habían pasado años, pero el conocimiento seguía ahí, enterrado en lo más profundo, con una determinación implacable. Los dedos de Jake encontraron el teclado. El trabajo era lento y minucioso. No solo recuperaba archivos, sino que realizaba arqueología digital. Pasó por alto el sistema operativo dañado y accedió a los datos sin procesar de las unidades. Encontró fragmentos, piezas de un rompecabezas dispersas y rotas, por lo que debía de ser un programa de seguridad diseñado para borrar el sistema. Leo parecía haber previsto todas las posibilidades, excepto el éxito total. El primer archivo que logró restaurar era un breve videoclip granuloso y sin sonido que mostraba a un grupo de hombres con uniformes estériles y sin distintivos reunidos con lo que Jake reconoció al instante como insurgentes de alto nivel. Intercambiaban un maletín. La ubicación era sin duda la misma región de Afganistán donde su unidad había estado operando. A continuación, reconstruyó un registro de audio muy distorsionado. La voz de Leo, filtrada a través de capas de estática, era tensa. Las discrepancias en la información son demasiado consistentes. Apex Solutions nos está proporcionando datos erróneos. Estoy seguro. El momento en que se producen sus convoyes privados coincide con los picos de actividad del enemigo. No es una coincidencia. Tengo que investigar más a fondo. Apex Solutions, un contratista militar privado, se había encargado de la logística y el apoyo de inteligencia para la unidad de Jake. Se suponía que estaban de su lado. A Jake se le heló la sangre. Siguió trabajando, con los dedos volando sobre el teclado y la mente a toda velocidad. Descifró un archivo de texto. Era un libro de contabilidad, una lista de transferencias bancarias offshore entre empresas ficticias, todas vinculadas a Apex Solutions. Las cantidades eran asombrosas. Ya no solo estaba recuperando datos, sino que estaba descubriendo una traición de una magnitud inimaginable. Leo, que trabajaba como analista entre despliegues de combate, se había topado con la traición definitiva. Un contratista estadounidense de confianza colaboraba activamente con el enemigo, vendiendo inteligencia para prolongar la guerra todo por lucro. Estaban matando a soldados para aumentar sus ganancias. Finalmente, tras horas de trabajo, lo encontró. Un último archivo más grande que los demás, enterrado en un sector protegido de la unidad. Era un archivo de video etiquetado simplemente como para Jake. Ejecutó la secuencia de recuperación con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La pantalla parpadeó y luego se resolvió una imagen. Era Leo, sentado en esa misma silla, con aspecto demacrado y agotado, pero con los ojos ardientes y una luz feroz y decidida. Era la mirada que tenía justo antes de una misión, la mirada que decía que había aceptado los riesgos y estaba listo para lo que vendría después. Jake comenzó con voz clara pero tensa. Si estás viendo esto, entonces tenía razón, y lamento lo siento mucho, tuve que involucrarte en esto. Se inclinó hacia adelante y su voz se redujo a un susurro. Es Apex, son corruptos, han estado jugando a dos bandas durante años, enriqueciéndose con nuestra sangre. Encontré la prueba, Jake. Las transacciones, las comunicaciones, todo está aquí, en alguna parte de estas unidades. Lo he escondido lo mejor que he podido. Suspiró y se pasó la mano por el pelo. Saben que estoy cerca, el próximo despliegue, el que nos enviará mañana, es una trampa, lo sé. Van a atacarnos y van a hacer que parezca que ha sido el enemigo. Van a intentar silenciarme para siempre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jake, calientes y punzantes. Había pensado que era mala suerte, una misión que había salido mal, pero era una ejecución planeada, una emboscada. Tengo que irme, continuó Leo, endureciendo la voz. Si me echo atrás ahora, lo sabrán con certeza y vendrán a por los dos. Esta es la única manera. Al menos así podré asegurarme de estar ahí para cubrirte cuando las cosas se tuerzan. Bajó la mirada y por un momento la cámara enfocó a Kaiser, que era solo un cachorro, y yacía fielmente a sus pies. Cuida de Kaiser por mí, ¿quieres? La voz de Leo se quebró por primera vez.
Es más inteligente que la mayoría de la gente que conozco. Te traeré aquí. El mecanismo de entrada es la llave de una placa de presión que solo él conoce. Es mi último recurso, mi fantasma en la máquina. Miró a la cámara directamente a Jake con una sonrisa triste en los labios. Siempre fuiste el mejor soldado, Jake. El escudo. Yo solo fui el tipo que te indicó la dirección correcta, así que te estoy señalando ahora una última vez. Termina esto por mí, por todos los chicos que perdimos por culpa de ellos. Sé que puedes. Siempre lo has hecho. La pantalla se quedó en negro. Jake se sentó en el silencio zumbante del búnker, con las últimas palabras de su mejor amigo resonando en el aire estéril. El dolor que lo había vaciado durante 7 años seguía ahí, pero ahora se le unía algo más, una rabia fría, pura y clarificadora. Su culpa había sido un veneno que le decía que había fallado al proteger a su amigo, pero la verdad era mucho peor. Leo no había sido una víctima de la guerra, había sido un sacrificio, asesinado. Miró a Kaiser. El viejo perro había levantado la cabeza y lo observaba con sus ojos ámbar llenos de una triste sabiduría ancestral. La misión ya no era un misterio, el legado ya no era una pregunta, era una carga, un deber, un honor, era una promesa a un hombre muerto, y Jacob Thorne era un hombre que cumplía sus promesas. La oscuridad que siguió a él era más pesada que el silencio que la había precedido. Era una oscuridad llena de verdad y traición. Un vacío donde 7 años de culpa mal depositada habían sido violentamente excavados, dejando atrás la herida abierta y ardiente de un asesinato vengado. Jake se sentó inmóvil, el resplandor de los monitores pintando su rostro en marcado relieve, los nudillos blancos donde agarraba el borde del escritorio. Kaiser, el pastor alemán, gimió suavemente desde el suelo, sintiendo la tormenta que ahora rugía dentro del hombre, y su cabeza contra la pierna de Jake, una presencia silenciosa y tranquilizadora. El contacto rompió el hechizo. Jake respiró profundamente. El aire le rasgaba dolorosamente los pulmones. El soldado, el operador que había permanecido inactivo durante tanto tiempo, tomó el mando. El dolor era un lujo, la rabia era un combustible, pero el propósito requería un plan y el plan requería inteligencia. Necesitaba comprender este lugar, este legado, esta fortaleza. Con una nueva determinación, se puso en pie. Su primera prioridad era un barrido táctico completo. Tenía que conocer la distribución, las capacidades y las vulnerabilidades de su nuevo centro de mando. Kaiser le dio una palmada silenciosa en los talones, una sombra gris que le seguía mientras comenzaba una exploración metódica. La sala principal era el corazón, pero varios pasillos se ramificaban desde ella. Encontró un pequeño cuarto de baño funcional con una ducha de reciclaje de agua. Encontró una despensa llena de alimentos no perecederos y suministros médicos suficientes para varios años. Todo estaba sellado al vacío, organizado y etiquetado con la precisa letra militar de Leo. Cada detalle hablaba de una meticulosa planificación a largo plazo. En la sala de operaciones principal, volvió al ordenador. Enterrada en un sector no corrupto del servidor, había una carpeta etiquetada como instalaciones. Estaba bloqueada, pero la pista de la contraseña era una simple pregunta. ¿Dónde nos conocimos? Jake sonrió con tristeza. Fort Benning. Tecleó el nombre de la base de entrenamiento y la carpeta se abrió. Contenía un tesoro de documentos. Los primeros que abrió eran copias escaneadas de viejos planos amarillentos. El membrete era oficial y llevaba el sello del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, con fecha de 1961. El título decía Continuidad de la Estación de Retransmisión de Comunicaciones del Gobierno, Sector Cascade. Todo encajó. No se trataba del búnker de un prepper, sino una reliquia de la Guerra Fría fuera de servicio, un nodo reforzado de una red diseñada para garantizar que el gobierno pudiera seguir funcionando después de una guerra nuclear. Se construyó para ser invisible, inexpugnable y completamente autosuficiente. Más adelante en la carpeta, encontró documentos más recientes.
Una factura de venta de la Administración de Servicios Generales con fecha de hacía 10 años que transfería la escritura del puesto avanzado abandonado del servicio geológico a una empresa ficticia de la que Jake nunca había oído hablar y, detrás de la empresa, un único agente de compras, Leo Few Ense. Una nueva oleada de asombro invadió a Jake. Leo no solo había construido un escondite, sino que había adquirido una infraestructura militar olvidada, un fantasma del pasado, y la había resucitado minuciosamente. Había pasado años convirtiendo esta tumba olvidada en un escudo siguiendo los planos originales. Jake encontró una puerta marcada como Servicios Públicos en el interior. El zumbido bajo que sentido en todo el búnker se hizo más pronunciado. La sala estaba dominada por una máquina compacta y silenciosa que era la fuente de toda la energía. Una pantalla digital en su lateral indicaba: generador geotérmico, estado nominal, tiempo de funcionamiento 10 años y 4 meses. Debajo, otra pantalla detallaba el consumo de energía de los últimos 7 años. La instalación había estado en un estado de hibernación casi total, consumiendo solo una cantidad minúscula de energía para mantener el control climático y mantener los sistemas informáticos centrales en espera. En el momento en que Kaiser activó la puerta, el sistema cobró vida, llevando todos los circuitos y luces de la instalación a su estado operativo completo. Vio la bomba de agua del pozo profundo, el sistema de filtración de aire de grado militar con sus filtros químicos y biológicos, los servidores reforzados. Esta fortaleza podía sobrevivir a cualquier cosa. Había sido construida para resistir el fin del mundo y Leo la había reutilizado para su propia guerra privada. Pero al cotejar los nuevos diseños digitales que Leo había creado con los planos originales de la Guerra Fría, Jake notó una discrepancia en la cámara principal, detrás de la pared donde estaba la cocina. Los planos originales mostraban unos cimientos sólidos de roca, pero los planos de Leo mostraban un espacio hueco, una habitación oculta. Regresó a la sala principal. Kaiser lo observaba con ojos inteligentes. Pasó las manos por los lisos paneles metálicos de la pared detrás de la pequeña encimera. Eran perfectos, fríos al tacto, pero en la esquina, casi perfectamente oculto en las sombras, encontró una pequeña hendidura casi invisible. La presionó. Se oyó un suave clic y una sección de la pared se deslizó con el mismo silbido hidráulico silencioso que la entrada principal, revelando una cámara oscura y estrecha más allá, mientras las luces se encendían automáticamente. A Jake se le cortó la respiración. Era la armería. No era una colección de armas, era una declaración de intenciones. En la pared del fondo, en un lugar de honor, había un rifle BCM Rexie 16. Era un arma de soldado, perfectamente configurado, con una óptica Trigicon Asiog en el riel superior que proporcionaba una precisión letal a cualquier distancia, un elegante supresor negro acoplado al cañón, una herramienta para un fantasma, una luz táctica y un módulo láser montados en el lateral. Era una extensión de la voluntad de un guerrero y resultaba tan familiar en las manos de Jake en sus manos como su propio latido. Debajo, colocados en inserciones de espuma cortadas a medida, había una pistola Sig Sauer P226, una docena de cargadores completamente cargados para ambas armas y un cuchillo de combate. En los estantes laterales había 2 juegos de chalecos antibalas, un kit de traumatología completamente equipado, gafas de visión nocturna avanzadas y radios encriptadas. No era solo un arsenal, era un mensaje. Leo no le había dejado simplemente armas, le había dejado sus armas, las herramientas de su oficio compartido, preparadas con un cuidado profesional y con el cariño de un hermano. Había anticipado este momento, este paso del testigo. Sabía que si la verdad salía alguna vez a la luz, tendría que ser protegida por la fuerza de las armas. Jake cogió el rifle. El peso era perfecto, el equilibrio, el de un viejo amigo olvidado. Comprobó el mecanismo, el movimiento era suave y limpio, el frío acero parecía más real que cualquier cosa que hubiera tocado en 7 años. El hombre destrozado que había seguido a un perro en una tormenta de nieve había desaparecido,
El veterano que había recibido una notificación de ejecución hipotecaria había sido reducido en cenizas en la chimenea. En su lugar se encontraba un soldado armado con una furia justa y una misión transmitida desde la tumba. Accionó la palanca de carga, cuyo sonido, un chasquido metálico agudo, resonó en la silenciosa fortaleza. Era el sonido de una promesa que se hacía. Miró a Kaiser, que se había levantado y estaba de pie a su lado, un centinela silencioso. La fortaleza estaba segura, el legado se entendía, la guerra acababa de comenzar. Pasaron varios días en el tranquilo zumbido de la fortaleza. Fuera, la ventisca había agotado su furia, dando paso a un mundo de prístino silencio blanco, bajo un sol frío y claro. En el interior, se estaba produciendo una transformación. El demacrado y atormentado recluso estaba siendo sistemáticamente borrado, sustituido por el soldado que había sido una vez. Jake había utilizado el espartano cuarto de baño para afeitarse la espesa y rebelde barba, revelando la dura y decidida línea de la mandíbula que había debajo. Se había recortado el pelo. Sus movimientos ya no eran lentos por la desesperación, sino ágiles y eficientes. La cabaña había sido una tumba. Este búnker era un crisol que quemaba la debilidad de los últimos 7 años y forjaba de nuevo al hombre que había dentro. Había pasado cada momento despierto frente a la terminal de la computadora, absorbiendo las montañas de datos que Leo había recopilado. Aprendió las estructuras corporativas, los nombres, las líneas de tiempo. Tenía una imagen clara de la conspiración, pero era una imagen dibujada a partir de pruebas circunstanciales, registros financieros, registros de misiones redactados y las propias notas de audio especulativas de Leo. Tenía el humo, pero no tenía el arma. El arma que sabía que estaba guardada bajo llave en un único y enorme contenedor de archivos cifrados en el servidor principal. Tenía el típico nombre dramático de Leo con su típico gusto por lo dramático: Valhalla. Durante 2 días, Jake había utilizado todas las herramientas de descifrado que conocía, pero el archivo seguía sellado. Una caja fuerte digital impenetrable, protegida por un nivel de encriptación de grado militar que nunca había visto antes. Frustrado, comenzó a buscar una clave, una pista, cualquier cosa que Leo pudiera haber dejado. Registró el servidor, indagando en particiones ocultas y archivos del sistema, y finalmente encontró un único archivo de texto protegido con contraseña llamado migas de pan. La contraseña era una pregunta que solo él podía responder. La cresta de Korangal. Un recuerdo difuso afloró a la superficie. Un tiroteo en 2012, acorralados y sin munición. Leo disparando con una ametralladora para atraer la atención del enemigo, mientras Jake se ponía a salvo. El nombre de la cresta que habían defendido contra todo pronóstico. Lo escribió. Shepherd's Hill. El archivo se abrió. Era una nota de Leo. Jake, si estás leyendo esto, estás en la puerta final. Valhalla lo es todo lo que necesitas, todo sin censurar, la prueba irrefutable, la confesión, la orden de asesinato. Pero el cifrado es una bestia, es una clave de 2 partes. La primera parte está incrustada en este sistema. La segunda parte, la clave final, debe solicitarse a un antiguo servidor de archivos militares fuera de servicio, un servidor fantasma, técnicamente fuera de línea, pero lo mantienen en funcionamiento. La clave está vinculada a mi antiguo número de servicio. Aquí está el problema, esta es la trampa. Estoy casi seguro de que Apex tiene una trampa en ese servidor, una alarma silenciosa vinculada a esa clave específica. No pudieron borrar los Orloan, pero podían vigilarlos. Hacer la solicitud es la única forma de abrir el archivo, pero al hacerlo se creará una pequeña huella digital, un susurro en la oscuridad. Apuesto a que todavía están escuchando ese susurro. Es una apuesta, hermano. En el momento en que abras ese archivo, el reloj empezará a correr. Sabrán que alguien tiene mi legado y vendrán a por ti, pero es la única manera. Buena suerte, Leo. Jake se echó hacia atrás, las palabras flotando en el aire silencioso. Durante 7 años había vivido como un fantasma,
Su misión principal era permanecer invisible. Ahora le pedían que encendiera una baliza para anunciar deliberadamente su presencia a los mismos monstruos que habían asesinado a su mejor amigo. Esconderse había sido su escudo. Esta nota le pedía que lo tirara y cogiera una espada. Entró en la armería. El aire fresco de la habitación oculta era un bálsamo para su piel. Miró el rifle BCM que colgaba de la pared. Miró a Kaiser, que lo había seguido, y ahora estaba sentado observándolo con la cabeza ladeada, como si comprendiera la importancia del momento. El perro era la encarnación viva del plan de Leo, un plan que no implicaba esconderse para siempre, sino actuar, enfrentarse a la justicia. El debate fue breve, no había otra opción real. Dejar el archivo bajo llave era permitir que el sacrificio de Leo fuera en vano. Era dejar que Apex ganara. No había llegado tan lejos para volver a retirarse a las sombras. Regresó a la terminal y pasó la siguiente hora preparando y construyendo una serie de muros digitales a su alrededor. Configuró el sistema del búnker para que la solicitud de conexión pasara por una cadena de proxies encriptados que rebotaban la señal por todo el mundo, desde servidores en Islandia hasta Singapur y Brasil. No lo haría invisible, pero lo convertiría en un fantasma, un destello de datos difícil de localizar. Con una profunda inspiración, inició la secuencia. La línea de comandos se desplazó por la pantalla por primera vez desde que había llegado. El búnker estaba conectado al mundo exterior. Se envió la solicitud. Pasaron unos segundos de agonizante silencio y luego apareció una nueva línea de código. Clave recibida. Inmediatamente cortó la conexión. Todo el proceso había durado menos de 15 segundos. Aplicó la nueva clave al archivo Valhalla. Apareció una barra de progreso en la pantalla y esta vez comenzó a llenarse. Descifrado completo. Se abrió un nuevo directorio y su contenido inundó la pantalla. Órdenes de misión sin censurar con evaluaciones de amenazas falsificadas firmadas por un ejecutivo de Apex, grabaciones de audio de llamadas telefónicas, voces de hombres sin conciencia discutiendo el número de víctimas como si fueran cotizaciones bursátiles. Imágenes satelitales que mostraban el hardware de Apex siendo entregado a bastiones insurgentes. Todo estaba allí, innegable, completo. Lo tenía. Tenían el arma. A cientos de kilómetros de distancia, en una elegante oficina con paredes de cristal, en lo alto de un rascacielos en Reston, Virginia, un hombre miraba la extensa ciudad que se extendía a sus pies. Elias Thorne era un hombre esculpido en hielo y ambición, de unos 40 años. Vestía un traje a medida de color carbón que probablemente costaba más que toda la cabina de Jake. Ni una sola cana estaba fuera de lugar en su cabello negro plateado perfectamente peinado. Era guapo, con un aire severo y depredador, con un rostro compuesto por ángulos afilados y ojos fríos e inteligentes. Antiguo coronel de la inteligencia militar, hacía tiempo que había cambiado su uniforme por la armadura mucho más lucrativa del poder corporativo. Era el jefe de seguridad de Apex Solutions y la dirigía con la misma eficiencia despiadada con la que había dirigido en su día operaciones encubiertas. Una silenciosa campana sonó en su puerta, y un joven analista de aspecto nervioso entró con una tableta en la mano. Señor, comenzó el analista con voz tensa, tenemos una alerta del antiguo sistema Cerberus. Elías se giró lentamente, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. Cerberus lleva años inactivo. Sí, señor, por eso es una señal de alarma. Se ha solicitado al servidor de archivos del Departamento de Defensa una clave de descifrado muy específica vinculada al historial de servicio de un activo fallecido, un analista llamado Leo Vance. La expresión de Elias no cambió, pero una peligrosa quietud se apoderó de él. Vance, ese fue el incidente en la provincia de Kunar, 2018. Sí, señor. La señal estaba muy enmascarada y se envió a todo el planeta, pero logramos aislar un posible punto de origen, un sector remoto y escasamente poblado, las montañas Cascade, en Oregón. Elias Thorne esbozó una pequeña sonrisa fría. Siempre había sabido que este día podría llegar. Se había preguntado durante 7 años qué había sido del trabajo no recuperado de Vance.
Había dado por hecho que se había perdido para siempre en el caos de aquella emboscada. Se había equivocado. Se volvió hacia un gran mapa holográfico de los Estados Unidos que había en la pared y amplió la región resaltada de Oregón. Un fantasma había salido finalmente a la superficie. «Activa la fuerza operativa Omega», dijo Elias con voz baja y escalofriante. «Protocolo de recuperación total. Quiero el activo y quiero que se atan los cabos sueltos». Hizo una pausa con la mirada fría fija en el mapa. En el momento en que se desbloqueó la prueba, la atmósfera del búnker cambió. El silencioso zumbido de los servidores, que antes era un sonido de refugio, ahora parecía el tic-tac de un reloj de cuenta atrás. Jake sabía que había iniciado una guerra. Había pisado el nido de avispas y el enjambre se acercaba. No sentía miedo, solo una fría y aguda lucidez que había estado ausente de su vida durante 7 largos años. Ya no era un hombre a la deriva en el pasado, era un soldado con un objetivo que se enfrentaba a una amenaza tangible. Pasó la primera hora transfiriendo todo el archivo Valhalla a un chip de datos de grado militar endurecido. Trabajó con una velocidad y precisión que le hicieron sentir como si un idioma olvidado volviera de su lengua, con sus manos moviéndose con seguridad sobre el teclado y encriptando el chip con sus propios códigos. Estaba creando un segundo frente para garantizar que el legado de Leo pudiera sobrevivir, incluso si la fortaleza caía. Cuando terminó, una voz femenina sintética, tranquila y sorprendentemente clara, resonó en la cámara. Alerta de proximidad. Vehículo aéreo no identificado detectado. Sector 7. Altitud 500 metros y descendiendo. Jake levantó la cabeza de golpe. En uno de los monitores auxiliares, un mapa topográfico de las montañas circundantes cobró vida. Un único punto rojo que representaba al dron sobrevolaba lentamente la zona del acantilado que estaban explorando. La caza había comenzado. Una extraña sensación de calma lo invadió. La ansiedad que había sido su compañera constante durante años, el temor angustioso de las pesadillas y los recuerdos se evaporaron. Esto era diferente. Este era un enemigo que podía ver, una amenaza contra la que podía luchar. Durante 7 años había estado perseguido por fantasmas que no podía tocar. Ahora los fantasmas enviaban hombres con armas, y ese era un lenguaje que Jake entendía perfectamente. Se dirigió al arsenal oculto con pasos seguros y firmes. Se quitó la camisa de franela gastada y se puso una camiseta térmica oscura, seguida de un chaleco ligero. Se ajustó bien las correas, y la presión familiar le resultó un abrazo reconfortante. Enfundó la pistola Sig Sauer y deslizó un cargador de repuesto en una bolsa del chaleco. Cogió el rifle BCM, la fría y dura realidad del arma, una definitiva confirmación de su nuevo propósito. Ya no se escondía, se preparaba para la batalla. Regresó a la consola principal con la intención de activar los Windows. Escaneó la interfaz en busca de los comandos correctos. Encontró esquemas, redes eléctricas y sistemas de soporte vital, pero nada etiquetado como defensa o táctica. Leo, el maestro de los secretos, lo había enterrado más profundamente, como si sintiera su frustración. Kaiser se levantó de su lugar en el suelo. El viejo perro caminó con tranquilidad hacia una sección aparentemente en blanco de la pared junto al rack del servidor principal. Empujó con el hocico un panel específico, casi invisible. Con un suave tintineo, el monitor principal frente a Jake parpadeó y el directorio de archivos fue sustituido por un impresionante mapa holográfico tridimensional de la ladera de la montaña. El punto rojo del dron era claramente visible, pero ahora también lo eran docenas de iconos verdes esparcidos por todo el terreno. Jake miró con asombro. Estaba viendo el sistema nervioso de la fortaleza. Vio los iconos de los sensores de movimiento perimetrales, los detectores sísmicos y, lo más importante, un potente inhibidor de señales de amplio alcance. Encontró el comando para activarlo, y un momento después, él en el mapa comenzó a parpadear antes de volverse gris. Señal perdida. La pantalla se volvió roja. Había cegado su ojo en el cielo, pero Kaiser no había terminado. El perro se acercó a una baldosa específica del suelo, una que parecía idéntica a todas las demás.
La golpeó 2 veces con la pata y una sección del suelo se deslizó, revelando un compartimento empotrado. En su interior había un pequeño panel con una serie de interruptores y activadores remotos. Un diagrama en el interior de la tapa mostraba que estaban conectados a una serie de trampas no letales que Leo había diseñado en el paisaje circundante. Cargas concusivas para desorientar, redes ocultas y emisores estroboscópicos de alta intensidad. El perro trotó por el pasillo principal de servicios y se detuvo en lo que Jake había supuesto que era un callejón sin salida. Empujó con la cabeza una gran tubería de agua aislada y con un silbido hidráulico, toda la sección de la pared se retrajo, revelando un estrecho y oscuro pasadizo que descendía abruptamente. Era un túnel de escape, un refugio, uno de los muchos secretos que aún guardaba este lugar. Jake siguió al perro de vuelta a la cámara principal, con la mente dando vueltas ante la genialidad de los preparativos de su amigo. Leo no construido una fortaleza, sino que había creado un arma totalmente interactiva y había convertido a su compañero más fiel y leal en la llave viva. Se sentó en el borde de la litera con el rifle apoyado en el regazo. Kaiser se acercó a él y apoyó su pesada cabeza en la rodilla de Jake. Jake miró esos inteligentes ojos ámbar y finalmente rompió el silencio. Realmente lo había pensado todo, ¿verdad, chico? Dijo con voz cargada de emoción. Acarició la enana, sus dedos trazando las viejas cicatrices ocultas en el espeso pelaje. Sabía que venían a por él y aún así siguió adelante. El hombre más valiente que jamás he conocido pensó en todas las veces que habían confiado el uno en el otro, en la confianza tácita que los había mantenido con vida en situaciones imposibles, y se dio cuenta de que él había sido la máxima expresión de esa confianza. Había confiado en que Jake lo entendería, había confiado en Kaiser para que fuera su mensajero, y había confiado en que juntos terminarían la guerra que él había comenzado. Nos dejó esta lucha a nosotros, Kaiser, susurró Jake, recostando la cabeza contra la fría pared. Ahora solo quedamos tú y yo. Somos todo lo que quedaba del equipo. En ese momento, el vínculo entre ellos se solidificó en algo inquebrantable. Ya no era un hombre y un animal. Eran dos soldados en la misma trinchera, unidos por una lealtad compartida a un comandante caído. Era un pacto, una promesa solemne hecha al fantasma de Leo Vance de llevar a cabo su misión hasta el final. Una nueva alerta sonó en la sala, sacando a Jake de sus pensamientos. Se detectaron múltiples señales terrestres a 5 kilómetros de distancia y acercándose rápidamente. Jake se puso de pie, sintiendo el rifle ligero en sus manos. Se dirigió al mapa holográfico con Kaiser a su lado. Varios iconos rojos se movían ahora constantemente hacia su posición, como una manada de lobos acercándose a su presa. Se acercaban. Jake miró a Kaiser, que le devolvió la mirada con un gruñido sordo retumbando en su pecho. Estaban en inferioridad numérica, estaban en inferioridad armamentística, estaban atrapados en una tumba a kilómetros de la civilización y por primera vez en 7 años, Jake Thorne se sintió verdaderamente vivo. Él y su compañero estaban preparados. El mapa holográfico era un silencioso campo de batalla tridimensional. Los iconos rojos representaban a los mercenarios de Thorne, se movían con una escalofriante gracia depredadora, extendiéndose desde su punto de inserción para formar un círculo perfecto alrededor del acantilado. No eran una turba desorganizada, eran una manada de lobos, profesionales y disciplinados, utilizando formaciones de barrido y limpieza de libro. Jake observó su metódico avance con un nudo de respeto en el estómago. No eran matones de segunda categoría, eran operadores de primer nivel, el tipo de hombres con los que él había luchado en su día. Apex Solutions había enviado a sus mejores hombres, los vio detenerse e intentar lanzar pequeños drones tácticos para obtener una vista del terreno desde arriba, pero el potente inhibidor de señales del búnker llenó el aire con una tormenta de ruido blanco. En el mapa, sus señales de comunicación aparecían como débiles y frustrantes parpadeos que morían a pocos centímetros de su fuente. Estaban sordos y ciegos, reducidos a usar señales manuales para coordinar su búsqueda. Era un testimonio de la previsión de Leo,
una poderosa primera línea de defensa que le había proporcionado a Jake un tiempo precioso. Pero el mapa, aunque útil, solo mostraba posiciones. Jake necesitaba ojos en el terreno. Necesitaba ver a su enemigo para estudiar su equipo, su número, su comportamiento. Escaneó la consola principal, sus dedos volando por la interfaz en busca de los controles de la cámara. Encontró el sistema, pero estaba bloqueado, protegido por otra capa de los. Intentó varios códigos de anulación y su frustración aumentó al oír al enemigo rodeando su tumba, pero sin poder verlo. Kaiser, que había estado sentado tranquilamente a su lado, pareció percibir el cambio en el estado de ánimo de Jake. El perro se estiró con su poderoso cuerpo y se dirigió a la pared más alejada del centro de mando. En la suave superficie metálica había una serie de losas decorativas de piedra, cada una con la huella distintiva de un fósil. La que estaba en la parte inferior contenía el hermoso patrón en espiral de una ammonite. Era el tipo de detalle único que Leo habría apreciado. Kaiser olisqueó el fósil de ammonite y luego miró a Jake. Levantó su pata derecha y la presionó firmemente en el centro de la espiral del fósil. El monitor principal frente a Jake parpadeó inmediatamente y el mapa holográfico fue sustituido por una cuadrícula de 16 señales de video de alta definición. Se le cortó la respiración. Las imágenes eran nítidas, transmitidas desde diminutas microcámaras brillantemente ocultas en piñas, detrás de trozos de corteza y dentro de fisuras en la roca. Tenía una vista completa de 360 grados de todo el perímetro. Ahora podía verlos, 8 de ellos moviéndose con la silenciosa y letal eficiencia de hombres que eran maestros en su oficio. Iban vestidos con equipo táctico negro de última generación y llevaban carabinas con silenciador. Barrían la zona con movimientos económicos, con la mirada constantemente escaneando cualquier signo de alteración en la nieve, cualquier indicio de una entrada oculta, pero no encontraron nada. El camuflaje de Leo era perfecto. La fortaleza seguía siendo un fantasma mientras observaba. La tranquila voz sintetizada de la IA del búnker volvía a hablar. Alerta, se ha detectado una oleada de energía hostil, guerra electrónica de contrafrecuencia activa, intentando eludir los protocolos de interferencia. En un monitor lateral, un esquema de la red eléctrica comenzó a parpadear con advertencias rojas. Se estaba dirigiendo contra ellos un ataque electrónico masivo de fuerza bruta, un intento de abrumar al interferidor. La salida del generador geotérmico se disparó peligrosamente. Sobrecarga del sistema inminente. Un mensaje parpadeó en letras rojas y en negrita. Las luces del búnker parpadearon. El corazón de Jake latía con fuerza contra sus costillas. Se sumergió de nuevo en la consola en busca de los controles de gestión de energía, una forma de redirigir la energía de los sistemas no esenciales para aumentar la potencia del interferidor. Pero todo estaba bloqueado y automatizado. El sistema estaba diseñado para autorregularse y estaba perdiendo la batalla. Justo cuando una alarma de fallo general del sistema comenzó a sonar, Kaiser volvió a actuar. Se movió rápidamente hacia un panel de servicios situado en la parte baja de la pared, un lugar que Jake había supuesto que era una simple caja de conexiones. El perro utilizó su nariz para abrir la pequeña tapa, revelando un grupo de cables y conductos agrupados. En lo más profundo se escondía una pequeña palanca empotrada, apenas visible para el ojo humano. Con un movimiento preciso y deliberado, Kaiser empujó la palanca hacia un lado con el borde de su hocico. Al instante, la alarma que sonaba a todo volumen se apagó y las luces del búnker se estabilizaron en el monitor de la red eléctrica. Jake observó con asombro cómo aparecía un nuevo esquema. Un sistema de energía auxiliar secundario que sabía que existía. Su energía fluyó directamente al inhibidor de señales, reforzándolo. La oleada de energía hostil fue repelida y el sistema se estabilizó, ahora más fuerte que antes. Jake se recostó en su silla y exhaló lentamente. Miró al perro, que había vuelto a su lado como si nada hubiera pasado. Estaba realmente impresionado. Leo no solo había entrenado a Kaiser, lo había integrado en la propia arquitectura de la fortaleza. El perro era una pieza biomecánica clave,
una interfaz viva y respirante para las funciones más críticas del búnker. Era una medida de seguridad que no podía ser pirateada, un guardián que conocía los secretos de la máquina que había jurado proteger. Jake se agachó y posó la mano sobre la cabeza de Kaiser, un gesto silencioso de profundo respeto. Una vez evitada la crisis inmediata, volvieron a observar al enemigo. Jake vio cómo los mercenarios se reagrupaban. Su líder, un hombre alto cuyo rostro quedaba oculto por un casco y unas gafas protectoras, recibió un informe de uno de sus hombres, que señaló con enfado su propio auricular silencioso. Su frustración era palpable. Estaban justo encima de su presa, pero eran completamente ciegos y sordos a ella. Estaban cazando un fantasma y se dieron cuenta rápidamente de que eran ellos los que estaban atrapados en la oscuridad. Jake sintió una sombría satisfacción. Leo no solo había construido un escudo, había forjado un arma que convertía la superioridad tecnológica del enemigo en una debilidad incapacitante. El líder de los mercenarios permaneció de pie durante un largo momento, con una postura que irradiaba furia controlada. A continuación, hizo una serie de señales con la mano, agudas y decisivas. El equipo detuvo su infructuosa búsqueda y comenzó a descolgarse las pesadas mochilas de la espalda, sacando un equipo mucho más rudimentario y mucho más peligroso. Jake reconoció los componentes de inmediato: sensores sísmicos, unidades de radar de penetración en el suelo y equipo de perforación. Su búsqueda de alta tecnología había fracasado. Ahora se preparaban para destrozar la montaña pieza a pieza para encontrar lo que se ocultaba en su interior. La guerra invisible de señales había terminado. El asedio físico estaba a punto de comenzar. El ambiente dentro del centro de mando era tenso, con una presión silenciosa y creciente. La guerra de señales se había ganado, pero Jake sabía que solo era una victoria preliminar. En la pantalla multipanel, observó a los 8 mercenarios trabajar con una profesionalidad escalofriante y distante. Ya no buscaban sin rumbo fijo, habían pasado a una nueva fase mucho más peligrosa bajo la dirección de su líder invisible. Establecieron un meticuloso patrón de cuadrícula en el bosque cubierto de nieve frente al acantilado. 2 hombres comenzaron a barrer metódicamente esta cuadrícula con un dispositivo que parecía un carrito de alta tecnología. Jake lo reconoció al instante. Era un radar de penetración en el suelo, JPR. Ya no buscaban una puerta, sino que estaban cartografiando la Tierra en busca de cualquier vacío antinatural, cualquier espacio hueco que pertenecía allí. Al mismo tiempo, otros miembros del equipo desplegaron una serie de pequeños sensores con púas que clavaban profundamente en el suelo helado. Detectores sísmicos. Estaban creando un mapa subterráneo detallado, y con cada minuto que pasaba, su imagen digital del mundo bajo sus pies se hacía más clara. Jake observaba una representación en tiempo real de su escaneo en su propio mapa holográfico. Vio cómo la señal del GPR pintaba lentamente una imagen de la roca y el suelo. Era solo cuestión de tiempo, una hora, quizá 2, antes de que la enorme anomalía artificial del búnker apareciera en sus pantallas tan claramente como un tumor en una radiografía. Las paredes de la fortaleza, que antes eran un símbolo de seguridad, ahora parecían las fauces cerradas de una trampa. Estaba acorralado, no por hombres, sino por una tecnología metódica e ineludible. Esperar era morir. Permanecer a la defensiva era ceder la batalla. Leo le había dado una fortaleza, pero una fortaleza era inútil sin un soldado dispuesto a luchar fuera de sus muros. La decisión no nació del pánico, sino de la fría y dura realidad táctica. Tenía que contraatacar. Tenía que interrumpir su operación, romper su concentración, recordarles que el fantasma al que perseguían tenía dientes. Se movió con un propósito renovado y fluido. Se puso la parca aislante sobre el chaleco antibalas, se colgó el rifle BCM al hombro y se aseguró una pequeña mochila que contenía algunos de los activadores remotos para las trampas no letales, un par de prismáticos y cargadores de repuesto. Salió del centro de mando y de vuelta al campo de batalla. Se volvió hacia Kaiser, que observaba sus preparativos con una mirada inquebrantable. El perro gimió con un tono grave de preocupación y comprensión.
Jake se arrodilló y miró al viejo perro directamente a los ojos. Volveré, dijo con voz baja y firme. Tú vigila este lugar, chico. Protege nuestras espaldas. Era una orden, no una petición. Kaiser respondió no con un ladrido, sino con una quietud tranquila y resuelta. Se sentó en postura de alerta, con la mirada fija en los monitores. Entendía su deber. Era el guardián de la fortaleza. Jake le dio una última palmada firme en la cabeza y luego se dio la vuelta, desapareciendo por el estrecho pasadizo oculto que conducía al... El aire del túnel era gélido y olía a piedra húmeda y tierra antigua. Estaba muy apretado con la mochila, lo que le obligaba a moverse de lado, con una mano en la fría y rugosa pared. El pasadizo descendía durante lo que parecieron 100 metros antes de abrirse a una pequeña cornisa resbaladiza. Debajo de él se extendía una escena de un mundo olvidado. Un arroyo subterráneo, con aguas tan negras y brillantes como la obsidiana, fluía silenciosamente a través de una caverna natural. El único sonido era el suave goteo rítmico del agua de las estalactitas en lo alto. Esta era la genialidad del diseño de Leo. Ningún georradar ni sensor sísmico podía cartografiar eficazmente lo que había debajo de una masa de agua en movimiento. Era el defecto perfecto en su red tecnológica. No había tiempo para dudar. Jake levantó el rifle, respiró hondo y saltó de la cornisa. El impacto del agua helada fue un golpe físico que le dejó sin aliento y le clavó 1000 agujas de frío en su piel. Por un momento, sus músculos se paralizaron, pero su entrenamiento y la adrenalina tomaron el control. Se impulsó con los pies y se sumergió por completo en la aplastante y silenciosa oscuridad. Nadó con la corriente, con los ojos abiertos, pero sin ver nada, navegando por el tacto y el recuerdo de los esquemas. El pasaje era corto, tal vez solo 30 pies, pero en la oscuridad helada y sin aliento parecía una eternidad. Justo cuando sus pulmones comenzaban a arder con un fuego desesperado, su mano extendida rozó la superficie rugosa de una pared rocosa. Buscó un punto de apoyo y se impulsó hacia arriba, sacando la cabeza a la superficie con un fuerte jadeo. Había emergido en una pequeña gruta escondida, una cueva de hielo derrumbada, escondida detrás de una cascada helada, a unos 200 metros de la pared principal del acantilado y fuera del área de búsqueda de los mercenarios. Estaba empapado, helado y completamente vivo. Era un fantasma resucitado del vientre de la montaña. Se sacó del agua, con el cuerpo temblando incontrolablemente por el frío. Se movió rápidamente, obligando a sus músculos entumecidos a trabajar, sabiendo que quedarse quieto significaba morir de hipotermia. Encontró un lugar protegido entre un denso grupo de abetos, un punto elevado que le daba una clara ventaja sobre la posición del enemigo. Se quitó la parca mojada, ya que su chaleco antibalas había mantenido su torso prácticamente seco, y dejó que el viento gélido comenzara a congelar las capas exteriores de su ropa. A través de sus prismáticos, la escena que se veía abajo era escalofriantemente clara. Podía ver a los mercenarios, cuyos movimientos eran pausados y seguros, completamente ajenos a todo, totalmente concentrados en su casa tecnológica. Creían que su objetivo era una rata en una jaula que esperaba pasivamente a que ellos perforaran el techo. No tenían ni idea de que la rata se había escapado por la parte de atrás y ahora los observaba desde las sombras, como un lobo entre los árboles. Escudriñaba la escena no como un hombre escondido, sino como un depredador estudiando a su presa. Su mirada pasó por alto a los soldados y se fijó en su equipo. Vio la unidad GPR, los sensores sísmicos y escondidos cerca de su puesto de mando, un pequeño generador portátil que zumbaba con su escape. Una tenue columna de humo en el aire frío. Era el corazón de su operación, la fuente de energía de la tecnología que amenazaba con descubrirlo. Ese era su objetivo. Se acomodó en su posición, con la nieve como un frío cojín debajo de él, y desplegó el poníndana, clavándolo firmemente en la nieve para crear una plataforma de tiro estable. Comprobó el viento, una suave corriente de izquierda a derecha, y ajustó su puntería. Su respiración se ralentizó hasta convertirse en una nube apenas visible en el aire gélido.
El mundo se redujo a la visión a través de su mira telescópica. La cruz se posó sobre el generador que zumbaba. Ya no estaba huyendo, ya no se estaba escondiendo. La carrera contra el tiempo se había convertido en una caza y estaba a punto de anunciar su presencia en sus propios términos. El mundo a través la mira del rifle era un lugar frío y clínico. La respiración de Jake era un ritmo suave y constante, su latido un tambor lento y deliberado. Ya no era un hombre, era un instrumento con un propósito, una extensión del frío acero que sostenía en sus manos. La mira estaba fija en el generador que zumbaba, el corazón de la operación del enemigo. Exhaló y en el espacio entre latidos apretó el gatillo. El rifle BCM se sacudió suavemente contra su hombro. El supresor redujo el sonido del disparo a una tos sorda y pesada que fue engullida por el vasto bosque nevado. Durante una fracción de segundo no pasó nada. Luego apareció un pequeño agujero oscuro en la carcasa del generador. Una lluvia de chispas brotó y con un patético gemido quejumbroso, la máquina murió. Abajo, las luces del avanzado equipo de los mercenarios parpadearon y se apagaron. La pantalla de la unidad GPR se quedó en negro. El zumbido bajo de su tecnología fue sustituido por el inquietante silencio natural de la naturaleza salvaje. Por un momento, los 8 hombres permanecieron en una confusa quietud, pero entonces su entrenamiento entró en acción. Se desplegaron en abanico, cubriéndose detrás de los árboles, con los rifles en alto, escaneando el silencioso bosque. Pero buscaban un destello de boca de cañón, ni escuchaban un estruendo atronador. Estaban cazando a un soldado convencional. Jake era algo completamente diferente. Ya se había ido antes de que se desvaneciera el eco de su disparo. Había retraído el bípode del rifle y se fundió con los árboles, con movimientos rápidos y silenciosos. Aprovechó su profundo conocimiento del bosque, los senderos de caza y los huecos ocultos que había explorado durante sus 7 años de exilio para rodear su posición. Se movía como un fantasma, con sus botas apenas alterando la nieve. Desde un nuevo punto estratégico en el lado opuesto de su perímetro, volvió a apuntar. Esta vez, su objetivo era la delicada matriz de sensores de la propia unidad GPR. Otro disparo silenciado, otro impacto preciso. La lente de alta tecnología se hizo añicos en una telaraña de grietas. Sus ojos estaban ahora permanentemente ciegos. El caos comenzó a extenderse por sus filas. El líder gritaba órdenes, pero con sus comunicaciones interferidas y su equipo inutilizado, su voz era engullida por los árboles. Estaban desconectados, aislados. Jake comenzó a utilizar fuego de cobertura, no para matar, sino para acorralarlos. Disparó ráfagas contra las gruesas ramas por encima de sus cabezas, haciendo llover una lluvia de corteza y nieve. Disparó una ráfaga contra un banco de nieve a su izquierda y otra contra el tronco de un árbol a su derecha. Los disparos supresivos eran fantasmas. El sonido estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Los mercenarios, incapaces de localizar un solo punto de origen, quedaron inmovilizados. Su confianza se erosionaba con cada disparo invisible. Eran una manada de lobos, pero estaban siendo cazados por un susurro. Jake sacó uno de los pequeños activadores remotos de su mochila. Había estudiado el mapa de las trampas de Leo durante horas, memorizando sus ubicaciones. Pulsó un botón a 100 metros de su posición, cerca de un grupo de 3 mercenarios. Una carga concusiva enterrada detonó con un profundo estruendo que sacudió la tierra. No fue letal, pero la explosión de sonido y presión pura hizo que los 3 hombres se desplomaran, con los oídos zumbándoles y los sentidos revueltos. El impacto psicológico fue inmenso. Su avanzada tecnología era inútil. Estaban siendo desmantelados sistemáticamente por una fuerza invisible. El propio bosque se había convertido en su enemigo. Su disciplina comenzó a desmoronarse, sustituida por un miedo primitivo y creciente. Este era el momento que Jake había estado esperando. Después de sembrar el caos, creó una ilusión de orden. Disparó deliberadamente unos cuantos tiros desde una sola posición y luego hizo un alarde de retirarse hacia un estrecho cañón rocoso. Dejó sus huellas a la vista,
Su retirada parecía la huida desesperada de un hombre que huía de su posición oculta. El líder mercenario lo vio las huellas, el claro camino de retirada. Arrogante y furioso por haber quedado como un aficionado, lo vio como una oportunidad para finalmente acorralar a su presa. «Están huyendo», gritó a los hombres más cercanos a él. «Omega 1-2, conmigo. El resto, mantened este perímetro». Había mordido el anzuelo. Elias Thorne, acompañado por sus dos mejores operadores, persiguió al fantasma directamente hacia las fauces de la trampa. El cañón era un cuello de botella natural, con sus altas paredes de granito que no ofrecían cobertura y solo un camino para avanzar. Jake esperaba encaramado en lo alto, en una estrecha cornisa oculta, mientras Thorne y sus dos hombres entraban en el cañón. Jake levantó su rifle por última vez. Su objetivo no era un hombre, sino el arma que Thorne tenía en las manos. Otra suave tos del silenciador. La bala cruzó el cañón en un instante y golpeó el rifle de Thorne con un violento chasquido de metal contra metal. El arma se le escapó de las manos, con el receptor destrozado e inservible. Antes de que sus dos hombres pudieran reaccionar, Jake se rebeló, acercándose al borde de la cornisa que lo suficientemente lejos. Bajó la voz, una voz grave y ronca, poco acostumbrada a hablar. Era la voz de un hombre que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Thorne lo miró fijamente, con el rostro ahora visible sin el casco, una máscara de puro shock y furia. «Thorne», dijo Jake, pronunciando el nombre como una acusación. «Has recorrido un largo camino para conseguir lo que era suyo. No te irás con ello. No tienes ni idea de con quién estás tratando», gruñó Thorne, despojándose de su pulido estilo corporativo para revelar al depredador que había debajo. «Sé exactamente quién eres», respondió Jake con voz plana y fría. «Eres el hombre que asesinó a Leo Vance». Con un rugido de furia, Thorne se abalanzó, no sobre Jake, sino sobre la pared rocosa, y comenzó a escalarla con una agilidad sorprendente y desesperada. Sus hombres levantaron sus rifles, pero antes de que pudieran disparar, un gruñido profundo y amenazante resonó en el cañón, proveniente de una oscura grieta cerca del suelo del cañón. La salida de otro de los Winnie, una mancha gris y blanca, irrumpió. Kaiser, el perro, se movió con la velocidad y precisión de un misil guiado. No fue a por los dos soldados, su objetivo era el líder. Se lanzó por el aire y golpeó a Thorne en el centro del pecho con la fuerza de un ariete. Los dos cayeron al suelo en una maraña de extremidades. Thorne, aturdido, buscó un cuchillo de combate atado a su chaleco, pero Kaiser fue más rápido. Las poderosas mandíbulas del perro mordieron con fuerza el brazo derecho de Thorne. La presión era inmensa, pero no había ningún desgarro salvaje, solo una fuerza controlada que lo inmovilizaba. Thorne gritó de dolor y rabia, y sus dedos se abrieron mientras el cuchillo caía con estrépito sobre las rocas. Kaiser lo mantuvo allí, con un gruñido sordo como único sonido y los ojos fijos en la amenaza. Era el guardián perfecto, la última pieza viva del plan de Leo, ejecutando su última orden: proteger al sucesor. Los otros dos mercenarios se quedaron paralizados, con los rifles medio levantados, sin saber si disparar al hombre en la cornisa o al perro sobre su comandante. Se había acabado. Jake se deslizó por la cornisa, con el rifle en posición baja, y se plantó sobre su enemigo derrotado, el hombre que había acechado cada momento de su vida durante 7 años. El aire estaba quieto y frío. Los únicos sonidos eran la respiración entrecortada de los hombres y el gruñido bajo y constante del leal perro a sus pies. Él era el heredero y con su guardián a su lado, acababa de reclamar su legado. El cañón estaba en silencio tras la batalla. Los 5 mercenarios restantes, al oír el enfrentamiento y ver caer a su líder, se habían rendido sin disparar otro tiro. Eran soldados, no fanáticos, y sabían cuándo una batalla estaba perdida. Jake, moviéndose con una eficiencia desapegada, los desarmó y los inmovilizó con sus propias bridas, dejándolos a disposición de las autoridades que inevitablemente serían llamadas a este remoto rincón de las montañas. Su lucha con ellos había terminado. Regresó al búnker con Kaiser.
El peso de la victoria era más pesado de lo que había imaginado. La batalla estaba ganada, pero la guerra no. La justicia para Leo aún no estaba completa. Sabía que tenía que dar un último paso, cumplir una última orden de su amigo. Se sentó ante la consola y encontró un único archivo cifrado en el directorio principal, un archivo que solo se había hecho visible tras abrir el contenedor Valhalla. Se llamaba Protocolo. La contraseña era sencilla. Buen chico Jake miró al fiel perro sentado a sus pies y escribió la única respuesta posible. Kaiser. El archivo se abrió. Era la última carta de Leo. Era breve y concisa. La primera parte era la información de contacto de una mujer llamada Sarah Jenkins. Las notas de Leo la describían como una periodista de investigación implacable que tenía fama de enfrentarse a poderosas corporaciones y agencias gubernamentales corruptas. Era intrépida, no confiaba en nadie y, lo más importante, no se la podía comprar. Se proporcionaba un canal de mensajería cifrado y seguro. La segunda parte era una cadena de códigos y claves para una cartera de criptomonedas, seguida de una simple nota. Para tu nuevo comienzo, hermano. No discutas, te lo has ganado. Era un regalo final, un último acto de una amistad que había trascendido incluso la muerte. Utilizando por última vez la I, Jake envió un único mensaje anónimo a Sarah Jenkins. Tengo pruebas irrefutables de traición por parte de Apex Solutions, incluyendo la venta ilegal de armas y el asesinato selectivo de personal militar estadounidense. También tengo bajo custodia a su jefe de seguridad, Elias Thorne, y a su equipo de ataque. El chip de datos adjunto contiene todas las pruebas sin censurar. Haz lo que mejor sabes hacer. Adjuntó las coordenadas de un lugar de entrega secreto en lo profundo del bosque, a kilómetros de distancia, y pulsó enviar. Luego cortó la conexión para siempre. Pasó los siguientes días en el tranquilo zumbido de la fortaleza, observando el mundo desde la seguridad de su refugio subterráneo. Vio cómo las fuerzas del orden locales, guiadas por una pista anónima, encontraban y arrestaban a Thorne y a su atónito equipo, congelado por el frío. Una semana después, estalló la tormenta. Comenzó con un único artículo explosivo de Sarah Jenkins publicado en Internet. En cuestión de horas, se convirtió en la noticia más importante del mundo. Los titulares eran un torrente de indignación e incredulidad. Traición de Apex, gigante de la defensa acusado de traición. El Pentágono sacudido por un escándalo de asesinato por lucro. El héroe que murió para revelarlo todo. La historia de Leo Vance. Jake vio las noticias que mostraban a los agentes federales irrumpiendo en la reluciente sede de Apex Solutions en Virginia. Vio al director ejecutivo, un hombre al que solo había visto en registros de audio, siendo llevado esposado. Toda la empresa, toda la red de mentiras y codicia se derrumbó en una espectacular tormenta de justicia. Él quedó limpio, su sacrificio cobró sentido. Ya no era una víctima, era un héroe. La misión había terminado. Ahora era el momento de desaparecer. Siguiendo las últimas instrucciones del protocolo de Leo, Jake se dirigió al cuarto de servicio y encontró el panel para la secuencia de hundimiento. No una autodestrucción violenta, sino un apagado sistemático diseñado para sepultar las instalaciones para siempre. Lo inició y una voz sintética y tranquila anunció: secuencia de hundimiento activada, colapso total del sistema en 60 minutos. Regresó al centro de mando y comenzó el borrado final de datos, borrando los servidores y destruyendo hasta el último rastro de las pruebas y de su propio fantasma digital. Las luces verdes y ámbar del rack del servidor se apagaron una a una hasta que el corazón zumbante de la fortaleza se silenció. Con Kaiser a su lado, dio un último paseo por las instalaciones. Pasó por la litera vacía, la tranquila armería, el oscuro centro de mando. Este lugar había sido su crisol, el lugar donde había sido destruido y reforjado. Había sido el último regalo de Leo, su escudo y su espada. Había cumplido su propósito. Recogió sus escasas pertenencias en su vieja mochila y enganchó una sencilla correa de cuero al collar de paracord de Kaiser. Collar de paracord de Kaiser.
Juntos recorrieron el pasillo por última vez. La enorme puerta de acero se abrió deslizándose, revelando un mundo limpio y despejado, con el sol brillante resplandeciendo sobre la nieve fresca. Salieron al aire frío y fresco. Detrás de ellos la puerta se cerró con un silbido por última vez. Un profundo estruendo retumbó desde el corazón de la montaña, el sonido de los soportes replegándose, de los sistemas fallando, de una fortaleza entregando sus secretos a la piedra. Un pequeño desprendimiento de rocas controlado, diseñado por Leo, cayó en cascada por la pared del acantilado, cubriendo la entrada bajo toneladas de granito en cuestión de minutos. Era como si nunca hubiera existido. La montaña guardaba sus secretos una vez más. El sol comenzaba a asomar por el lejano horizonte, pintando la parte inferior de las nubes con pinceladas de naranja intenso y rosa suave. Una vieja camioneta destartalada, que Leo había dejado esperándolo en un almacén de la ciudad, rugía por una carretera sin nombre de 2 carriles en dirección este. Jake conducía con las manos descansando cómodamente sobre el volante. Las ventanillas estaban bajadas y el aire fresco de la mañana azotaba por la cabina, trayendo el aroma de pino y tierra húmeda. En el asiento del copiloto, Kaiser estaba sentado con orgullo, con la cabeza fuera de la ventana y las orejas ondeando al viento, con una expresión de alegría pura y sencilla en su rostro. La furia que había alimentado a Jake durante las últimas semanas había desaparecido. El dolor que había sido su sombra durante 7 años se había disipado. Se sentía tranquilo, vacío, pero no de una manera negativa. Era un vacío limpio y pacífico, un lienzo en blanco esperando a que se escribiera una nueva historia. No pensaba en el dinero de la cartera criptográfica, ni en los hombres que ahora se pudrían en la prisión federal. Pensaba en lo que vendría después, ni en a dónde le llevaría ese camino. Por primera vez, simplemente estaba presente, sintiendo el rugido del motor, viendo cómo la luz de un nuevo amanecer se extendía por la tierra. Miró a Kaiser. El viejo perro metió la cabeza dentro y lo miró con sus ojos ámbar, suaves y firmes. En esos ojos, Jake vio la lealtad inquebrantable que había cruzado un desierto para encontrarlo, el feroz coraje que se había enfrentado a un asesino y la tranquila compañía que lo había anclado durante la tormenta. Y entonces, por primera vez desde aquel terrible día de 2018, una sonrisa sincera y despreocupada se dibujó en los labios de Jacob Thorne. Era una sonrisa pequeña y tranquila, una suave curva de la boca, pero tan brillante y esperanzadora como el sol naciente. Era libre. El camino que tenía por delante era desconocido. El destino estaba por escribir, pero era el camino que iban a recorrer juntos. Un largo viaje de vuelta a la vida tranquila y pacífica que les habían robado. Un amanecer tras otro. Es un poderoso recordatorio de que, a veces, la mayor luz en nuestros momentos más oscuros proviene de una lealtad que nunca vacila y un amor que nunca nos abandona realmente. Una promesa cumplida por un amigo fiel puede ser lo único que nos guíe de vuelta al amanecer. El vínculo entre un veterano y su compañero canino es realmente especial y es un honor para nosotros compartir estas historias con ustedes. Si estas historias de valentía y sanación les llegan al corazón, les invitamos a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose, dando me gusta, compartiendo y comentando. Ayuden a que estas historias de lealtad encuentren la audiencia que se merecen. El viaje no tiene por qué terminar aquí, ya que otra aventura les espera ahora mismo en la pantalla.